Buen día, estimados alumnos. Soy la profesora Olivia Leiva y les doy la bienvenida a una nueva cápsula de conocimiento. En esta oportunidad, los invito a conocer las principales transformaciones de la sociedad chilena en el cambio de siglo. El objetivo de este video es que ustedes puedan caracterizar las principales transformaciones sociales y políticas de Chile en el cambio de siglo. En esta cápsula resolveremos las siguientes preguntas. ¿Cómo es la sociedad de cambio de siglo? ¿Cómo se origina la cuestión social en Chile? ¿Cuáles son las demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera? ¿Qué transformación experimentan los partidos políticos y los sectores medios? Comencemos. ¿Cómo es la sociedad de cambio de siglo? Durante la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad chilena experimentó importantes transformaciones. Junto al aumento de población, se produjo una modificación en su distribución territorial. Aunque la mayoría se asentaba en los campos, parte importante comenzó a migrar a las ciudades. Esto por dos razones principales: la disminución de demanda de mano de obra en las haciendas de la zona central y el incremento de la oferta laboral en la capital y en los centros salitreros del norte. Ahora bien, en la sociedad chilena de fines del siglo XIX podemos apreciar una oligarquía tradicional a la que se suman empresarios, mineros y grandes comerciantes, una naciente clase media compuesta por funcionarios y profesionales y un sector popular integrado por campesinos, obreros industriales, mineros y sus familias. ¿Cómo se origina la cuestión social en Chile? Gracias a la expansión de la industria del salitre y la creación de fábricas en las ciudades, se produjo una importante modernización de la economía, pero también la aparición de problemas y conflictos sociales que afectaron profundamente a los sectores populares. Veamos de qué se trata. En primer lugar, en las fábricas y oficinas salitreras se concentraron obreros que no contaban con ningún tipo de protección legal, con bajos salarios y debiendo realizar trabajos que implicaban un gran desgaste físico. En segundo lugar, los movimientos migratorios provocaron un aumento de la urbanización, que estuvo acompañada de una creciente segregación urbana. Los migrantes debieron instalarse en los bordes de la ciudad o arrendar habitaciones precarias e insalubres. A estos problemas, que aquejaban a una parte significativa de la sociedad, no significaron inicialmente una preocupación de la élite social y política de la época. Tenemos entonces que se denominó cuestión social al conjunto de problemas sociales y económicos que afectaron a los sectores más desposeídos de la población chilena. ¿Cuáles son las demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera? La mayoría de los trabajadores se organizó para pedir en forma colectiva respuesta a sus demandas laborales, exigiendo a la autoridad un rol más activo en los conflictos de intereses entre obreros y patrones. La expansión de estas organizaciones dio origen al movimiento obrero, que se expresó mediante manifestaciones, paros y huelgas, transformando a los trabajadores en un actor social de primer orden. Las primeras organizaciones obreras fueron las mutuales y mancomunales. Las primeras tenían como objetivo asistir a sus afiliados en caso de enfermedad o muerte, y las segundas, defender las condiciones laborales y de sueldo de los trabajadores. A fines del siglo XIX, el movimiento obrero entró en una etapa más ideologizada, es decir, con objetivos claros y postulados más radicales. Surgen así las sociedades de resistencia inspiradas en el anarquismo y que rechazaban toda forma de acción política, postulando la acción directa para enfrentar a los propietarios, es decir, el sabotaje, el boicot y la huelga. Estas organizaciones fueron las precursoras de los sindicatos y se concebían como punta de lanza del movimiento obrero. En 1909 surge la Federación Obrera de Chile, reuniendo a demócratas, mutualistas, anarquistas y socialistas. En 1912 se fundó el Partido Obrero Socialista. Estas dos organizaciones representaban las reivindicaciones laborales y sociales de la clase trabajadora. En 1917, el triunfo de la Revolución Rusa constituyó el primer caso donde los obreros pasaron a formar parte de un gobierno. Este hecho fortaleció las corrientes socialistas en todo el mundo y tenemos así que en Chile, en 1922, el Partido Obrero Socialista pasó a denominarse Partido Comunista. ¿Qué transformación experimentan los partidos políticos y los sectores medios? Un sector de la élite y del Partido Conservador, inspirados en Rerum Novarum, desarrolló una perspectiva social cristiana,
promovieron acciones caritativas de la élite y la resignación entre las clases bajas. Por su parte, un sector de la élite liberal y los nacientes sectores medios asociados al Partido Radical y al Partido Demócrata establecieron una perspectiva liberal y laica para abordar la cuestión social. Para ellos se requería una intervención directa del Estado para corregir el desequilibrio económico y social de Chile y que se orientara al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, así como la dictación de leyes que favorecieran al sector popular. Por su parte, en cambio, el Estado se concentró en la mantención del orden público y la represión de manifestaciones y huelgas. Esta actitud llevó incluso a cruentas matanzas, hasta que finalmente se aprobaron las primeras leyes laborales que garantizaron algunos derechos de los trabajadores. ¿Qué hemos aprendido en este video? 1. La sociedad chilena del cambio de siglo experimentó una importante transformación en todos sus grupos, siendo significativo el fortalecimiento de la clase media y la toma de conciencia de clase del sector popular. Segundo, la cuestión social, como el conjunto de problemáticas laborales y habitacionales, llevó a los obreros a organizarse para enfrentar esta situación. Tercero, surgen las primeras formas de organización del movimiento obrero, desde mutuales a sindicatos, estos últimos de gran relevancia en nuestra actual legislación. Y cuarto, los partidos políticos de la época definen su visión de la problemática y vemos ideologías de izquierda que plantean la lucha de clases, conservadores que bajo la influencia de la Iglesia promueven la caridad y justicia social y posturas liberales y laicas que plantean la creación de una legislación laboral que proteja al trabajador. En quinto lugar, el Estado reacciona reprimiendo los movimientos obreros en medio de numerosas huelgas que muchas veces terminaron en masacres. Finalmente, la autoridad comienza a desarrollar una política constante de protección de los derechos de los trabajadores del país. A modo de cierre, te invito a reflexionar en torno a la siguiente pregunta que discutiremos en la próxima clase. ¿Qué impacto tuvo la cuestión social en Chile a inicios del siglo XX? Hemos llegado al final de esta cápsula. Recuerda que puedes revisarla las veces que consideres necesario y todas las dudas las resolvemos en la clase taller. Nos vemos en la próxima clase.